¿Qué tal, queridos amigos? Hay un símil muy interesante entre las elecciones efectuadas el domingo pasado, tanto en Venezuela como en Chile. En Chile van a ir a una segunda vuelta electoral. Una actitud de sana democracia, porque así se obliga a uno de los candidatos a tener siempre la mitad más uno de los electores. Es muy probable que en México no se pueda repetir el fenómeno de 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador logró el 53% de los votos, la mayoría absoluta, aunque muchos no votaron por él, considerando también a un 30% de abstencionistas. Esto hay que recordarlo siempre. Solo un tercio de los mexicanos, a pesar de que fueron muchos los votos, se inclinó por la alternativa de Andrés Manuel López Obrador. Un tercio de los mexicanos en edad de votar, para ser más precisos. Sin embargo, fue, de acuerdo a la votación, una mayoría definitiva y absoluta. Nadie le reprocha a López Obrador su legitimidad política. Pero estaría bien que ya se legislara sobre la posibilidad de que en nuestro país hubiera una segunda vuelta para garantizar así que el vencedor tiene por lo menos la aprobación de la mitad más uno del electorado. Porque no creo que se repita un fenómeno como el de 2018. Porque no creo que además los partidos políticos tengan ya la capacidad de convocatoria que podrían haber tenido antes, en los años pasados. Al contrario, yo veo a los partidos políticos muy escindidos, muy encorajinados, con luchas internas que en momentos parecen feroces y que nos llevan a la conclusión de que nos están quedando muy chiquitos los partidos al avance de una sociedad civil que exige cambios estructurales cada vez con mayor fuerza, cada vez con mayor pasión. Esto, sin duda alguna, tiene que ser prioritario para México. Lo otro tuvo que ver con Venezuela. En Venezuela los órganos electorales están bajo control de la dictadura Chávez madurista, por llamarla de algún modo. Chávez ya murió, pero Maduro se refugia en la piel de Chávez para tratar de seguir manteniendo supuestamente la revolución bolivariana. Una revolución que pretende extenderse por todo el mundo, diciendo que así se cumple, bueno, no todo el mundo, todo el continente americano, diciendo que así se cumple el sueño del libertador Simón Bolívar, sin darse cuenta de que México tiene su propia historia, su propia raigambre y su propia perspectiva. Sin embargo, hay elementos dentro del gabinete presidencial que le cantan al oído como las sirenas a López Obrador cuanto quiere escuchar. Le dicen que él es el que puede ser, no Maduro, el verdadero líder del bolivarianismo en México y en el continente latinoamericano. Que el sueño de Bolívar puede concretarse con una figura como él, la de López Obrador, y no tanto la de Maduro. Entonces hay una competencia ahí, aunque se tratan muy bien en los foros, pero mientras tanto, en los gobiernos del norte, tanto Canadá como los Estados Unidos, hay precaución. No hay todavía una actitud de prohibirle a México tener tal o cual conducta con naciones hermanas, pero sí hay, obviamente, una advertencia que se hizo notar durante la reciente cumbre de los mandatarios, el premier canadiense, el presidente Biden de Estados Unidos y López Obrador, que era ahí, como él dice, el gorgojo del frijol, porque pues era el pequeñito. A pesar de que lo trataron con mucho mimo en apariencia, lo hicieron para tratar de suavizar sus reacciones, temerosos tanto Justin Trudeau como el señor Biden de que pudiera exaltarse y perder su comportamiento sereno, como lo ha hecho con frecuencia
no solo en sus mañaneras, sino también durante sus giras por distintos estados de la República, permanentemente. Ya saben que no deja de hablar. Cuando ocurren las mañaneras, nadie sabe qué hace después. Las mañaneras terminan a las 9 de la mañana, 9:30, y el presidente desaparece de la escena, dejando ahí un montón de palabrería que no es más que repetitiva de lo que ha venido diciendo a través de estos largos 3 años que están a punto de cumplirse ya cabalmente, el 30 de noviembre, el 30 de este mes, la próxima semana, y que marcarán no la mitad de su periodo, porque esto ya comenzó el 1 de noviembre, sino el fin de sus primeros 3 años de gobierno, quedándole 2 años, 10 meses más de gobierno a López Obrador hasta el 30 de septiembre de 2024, si no se le revoca el mandato. Yo no quiero de ninguna manera pensar que López Obrador pueda llegar al 2024 cuando he sentido en muchas poblaciones de mi país, de nuestro México, un repudio verdaderamente bastante subrayado contra López Obrador, que desde luego no puede tener, como dicen las encuestas, el 70% de las simpatías populares. Esto es falso, totalmente falso. Ya hicimos el ejercicio matemático aquí para demostrárselos. Y lo haré si lo requieren otra vez, pero no tiene caso. No tiene caso repetir lo que apenas dije hace una semana. El hecho, queridos amigos, es que nuestro sistema político mexicano parece encaminarse más a una estructura electoral como la de Venezuela que a una estructura electoral como la de Chile, en donde han sufrido lo suyo. Acuérdense del golpe de Estado contra Salvador Allende en 1973, precisamente el 11 de septiembre. Es una fecha que recuerdan los chilenos por el golpe de Estado de Augusto Pinochet y no tanto por la desgracia del terrorismo ingente en Nueva York y Washington el 11 de septiembre de 2001. Muy bien en Nueva York, porque lo de que se estrelló un avión en el Pentágono todavía causa muchas interrogantes, muchas dudas. Pero son fechas emblemáticas. En el caso de Chile, se dio un golpe brutal contra un presidente democráticamente electo, Salvador Allende, que tenía ideas de izquierda, pero que no merecía de ninguna manera ser arrasado por las fuerzas conservadoras, las de derecha, financiadas por la AT&T de los Estados Unidos, como el propio Salvador Allende había denunciado en la ONU, y que además sirvió para que los intereses norteamericanos hicieran de Chile un satélite más. Por fortuna, el pueblo chileno reaccionó y obligó a regresar a la democracia. Derrocó al dictador Salvador Allende y comenzó una etapa muy sana, muy limpia de democracia. Una activista que se mostró siempre en contra de la dictadura de Pinochet, la señora Michelle Bachelet, llegó a la presidencia. Había sufrido estragos porque tanto su padre como ella habían sido prisioneros durante el tiempo en que estuvo el señor Pinochet en la presidencia. Y esto marcaba ya el fin de una historia cruenta y brutal en Chile. A partir de entonces se han dado elecciones con un sesgo democrático sin duda. Y tienen esa alternativa, la de la segunda vuelta electoral. Casualmente los que van a ir a la segunda vuelta electoral, eliminados los que quedaron en tercer lugar y más atrás, solamente el primero y el segundo, son uno un ultraderechista y otro un socialista. Los dos polos, conservadores, liberales. Los dos polos que sacuden y dividen al mundo, no solamente a México. Por eso es importante que superemos en México nuestras diferencias en lo que se refiere a la historia y al comportamiento y a los intereses de cada bando. Lo más importante es ver hacia el futuro y es tratar de hacer coincidir los intereses sociales, políticos, económicos y hasta religiosos con
el derecho de los mexicanos a superar su pasado. No hay fracaso ni habría fracaso mayor para nuestra generación que el asumirnos como elementos que recibimos un país en malas condiciones y lo vamos a dejar en peores condiciones. Porque cada 6 años nos quejamos y decimos, no puede haber nada peor que esto. Y resulta que nos llega otra andanada de elementos verdaderamente deleznables. No solo el caso del presidente. En los Estados Unidos decían que bastaba con controlar al presidente de México para apoderarse e invadir a nuestro país, porque era un país que dependía de una sola voluntad. Esto ya no puede seguir siendo, pero lamentablemente es en este momento. Basta la voluntad del presidente para destazar los intereses de la mayor parte de los mexicanos. Y es este nuestro punto más vulnerable. La presidencia autocrática, que unida a la partidocracia inútil, porque ya no representa los intereses del colectivo. Fíjense ustedes, el caso del Partido Acción Nacional, es la segunda fuerza en el Congreso, es la segunda fuerza en cuanto al número de gubernaturas que tiene, todavía le quedan unas cuantas, 8 aparentemente, pero lamentablemente no tiene más que 165,000 militantes. No se han preocupado por ampliar su número de militancia, simple y sencillamente apuestan al voto general con candidatos a veces que no son gratos, como el caso de Carlos Joaquín en Quintana Roo, que es verdaderamente vergonzoso, o todavía peor, el señor Francisco García Cabeza de Vaca en Tamaulipas, que es absolutamente indefendible y que tendrá que entregar cuentas el próximo año, cuando se realicen elecciones estatales en ese estado, para mí, entrañable. Tenemos pues casos muy singulares en nuestro país. La partidocracia y el presidencialismo nos ha hecho mucho daño. Ojalá que viéramos hacia la escena chilena y nos separáramos de la escena venezolana, en donde el señor Maduro gana 20 gobernaturas de 23. Un símil muy parecido a lo que pasó en 2021 en México, y acaso pueda pasar en este 2022 si no somos capaces los mexicanos 2 meses antes de las elecciones intermedias, en las elecciones de junio de 2022 en varias entidades del país, si no somos capaces de parar la maquinaria morenista que ha hecho un grave daño al país al resucitar los vicios del priismo más anquilosado y presentar una versión corregida y aumentada de todo aquello de lo que queríamos separarnos por el PRI, por la dictadura priista. Luego siguieron 12 años de un panismo pues sin sentido, que no trajo nada positivo para el país. El regreso de la antihistoria con Peña Nieto, que resultó miserable, y luego la supuesta apertura hacia una izquierda sonsa, por decirlo de algún modo, que no es representación de la verdadera izquierda de México, sino que lo que hizo fue asomarse al viejo PRI para construir su partido Morena. Esto es exactamente lo que ha venido ocurriendo en Venezuela, no en Chile. En Chile sí se sacudió a la dictadura de Pinochet y se construyó una democracia que cada vez es más sólida. Hagamos lo posible por mirar más a Chile que a Venezuela. Ahí está la lección de este domingo. Aprovechémosla, porque México necesita refrendar su aspiración democrática por encima de los intentos golpistas del señor López Obrador. Perdónenme, no me van a callar, y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.